En la cumbre entre Estados Unidos y China, Xi advierte a Trump de que la cuestión de Taiwán podría derivar en un conflicto. Estados Unidos cancela el redespliegue de 4.000 soldados de Alemania a Polonia, sobre el que se especulaba tras el desencuentro entre Donald Trump y el canciller Merz. El número de víctimas mortales del ataque a gran escala de Rusia contra Kiev asciende a 24. Dimite por sorpresa la primera ministra de Letonia, Evika Silina, y colapsa la coalición de gobierno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, iniciaron este jueves en Pekín unas conversaciones bilaterales de alto nivel. Trump fue recibido con una alfombra roja en el Gran Salón del Pueblo. Tras la ceremonia de bienvenida, Trump y Xi entraron en la sala para celebrar su reunión, donde debatieron temas como el comercio, la guerra de Irán y Taiwán. Los medios estatales chinos informaron de que Xi destacó Taiwán como el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. Advirtió de que no gestionarlo adecuadamente podría conducir a un conflicto entre los dos países. We have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, and they're here today to pay respects to you and to China, and they look forward to trade and doing business, and it's going to be totally reciprocal on our behalf. 中美之间的共同利益大于分歧。中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利好。 La visita de Estado de Trump a China se produce en un momento en el que Washington y Pekín buscan estabilizar su relación. Estados Unidos recula y cancela el despliegue de 4.000 soldados en Polonia tras la ruptura diplomática entre Washington y Berlín. El Pentágono había anunciado previamente la retirada de 5.000 soldados de Alemania después de que el canciller alemán Friedrich Merz criticara la guerra llevada a cabo por Estados Unidos en Irán. Washington, sin embargo, ha descartado por ahora redistribuir sus tropas en Polonia. La decisión causa decepción en Varsovia, donde las autoridades esperaban acoger a las fuerzas estadounidenses reubicadas para asegurar el flanco oriental de Europa frente a Rusia. El presidente polaco Karol Nawrocki ha declarado que su país estaba listo para recibir a las tropas. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, evocó también el tema durante una rueda de prensa en Bucarest, mientras que los responsables de la alianza insisten en que la medida no afectará a los planes fundamentales de disuasión y defensa de la OTAN. El número de víctimas mortales del ataque a gran escala con drones y misiles de Rusia de los últimos 2 días, uno de los mayores de los últimos 4 años, ha ascendido a 24 personas. Las autoridades ucranianas afirmaron que los ataques se dirigieron principalmente contra Kiev. Comenzaron como un inusual ataque diurno el miércoles y continuaron hasta el jueves, dejando además 47 heridos. La Fuerza Aérea Ucraniana afirmó que Rusia había lanzado 675 drones de ataque y 56 misiles y añadió que sus unidades de defensa aérea habían derribado 652 de los drones y 41 misiles. Varios líderes de la UE condenaron el ataque, lamentando que Rusia socave cualquier esfuerzo por poner fin a la guerra. Por su parte, las autoridades rusas afirmaron que los ataques ucranianos contra la ciudad de Ryazán causaron la muerte de al menos 4 personas y dejaron otras 12 heridas. El primer ministro británico Keir Starmer se enfrenta a una rebelión en el seno de su gobierno tras la dimisión del secretario de Sanidad, Wes Streeting. Streeting es el primer miembro del gabinete en dimitir desde que el Partido Laborista sufrió una inapelable derrota en las elecciones locales y regionales de la semana pasada, en las que el partido perdió el control del Parlamento Autónomo de Gales y más de 1.300 escaños a nivel local. En su carta de dimisión, Streeting criticó duramente la dirección de Starmer, escribiendo que su falta de visión había dejado al gobierno a la deriva.
Esta salida se produce tras las dimisiones de 4 ministros adjuntos y cuando más de 80 diputados laboristas piden abiertamente la dimisión del primer ministro. Aunque Starmer, que cuenta con el apoyo de un centenar de legisladores leales, ha prometido permanecer en el cargo, la presión interna sigue aumentando a medida que sus posibles sucesores se posicionan. Angela Rayner ha anunciado que las autoridades fiscales la han exonerado de cualquier irregularidad deliberada, lo que allana su camino para aspirar al liderazgo del partido. Paralelamente, los partidarios del alcalde de Gran Manchester, Andy Burnham, presionan a Starmer para que fije un calendario de salida que permita al regidor optar a un escaño en Westminster y sumarse así a la campaña. Dimite por sorpresa la primera ministra de Letonia y colapsa la coalición. En Letonia, la primera ministra de centro-derecha, Evika Silina, ha anunciado este jueves su dimisión, provocando el colapso de la coalición tripartita en el poder, que llevaba meses bajo presión. Spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi, valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā. Šobrīd cilvēkiem vairāk kā jebkad ir vajadzīga drošības sajūta. Nevis partiju ķīviņi, nevis amatu dalīšana vai politiska pozicionēšanās. Esta dimisión se produce tras la renuncia del ministro de Defensa letón Andris Pruds del Partido Progresista, tras el polémico incidente con drones rusos desviados desde Ucrania que penetraron el espacio aéreo letón. Hungría pone fin al estado de emergencia vigente desde la pandemia y ampliado por Orbán desde el inicio de la guerra en Ucrania. El nuevo primer ministro, Péter Majár, declaró que la medida supone una vuelta a la normalidad y tachó de obsoleto el régimen de emergencia basado en decretos. El gobierno de Orbán prorrogó repetidamente la medida alegando riesgos de seguridad por la guerra en Ucrania. El Parlamento Europeo llevaba tiempo criticando este sistema por ser incompatible con los valores europeos. En un cambio radical de política exterior, Budapest también ha convocado al embajador ruso Evgeny Stanislavov tras un ataque masivo con drones cerca de la frontera con Ucrania. Los ataques alcanzaron la región de Transcarpatia, donde reside una importante minoría húngara. El miércoles, Rusia lanzó al menos 800 drones en un bombardeo contra unas 20 regiones de toda Ucrania, que dejó 6 muertos y decenas de heridos. El primer ministro Péter Majár ha condenado enérgicamente este ataque y señaló que la ministra de Exteriores, Anita Orbán, exigiría información sobre cuándo tiene previsto Vladimir Putin poner fin al conflicto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha acogido con satisfacción el giro político de Budapest. El Papa denuncia que el rearme en Europa perjudica la educación y la sanidad. En su visita a la prestigiosa Universidad de La Sapienza en Roma, Buongiorno a tutti. Buongiorno. León XIV defendió la paz en el mundo y criticó el gasto militar y la tecnología punta aplicada a la guerra. Sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca, gli investimenti vadano nella direzione opposta. Prevost se dirigió a los jóvenes para animarles a no caer en la espiral de la ansiedad y evocó la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que habla del cuidado de la casa común que es el planeta Tierra. La Comisión Europea ha anunciado una recomendación no vinculante para poner fin a las prácticas de conversión dirigidas a las personas LGTBI. La responsable de igualdad de la UE calificó la terapia de conversión de tortura y afirmó que corresponde a la UE reaccionar y combatir estas prácticas. It's a torture and it's a physical and psychological harassment that could lead to deep depression or suicide. And that's why we need really to react and to come back
these practices. And these young citizens who gather 1 million signatures succeed to create awareness. We've launched a study, and we are going to organize, to put into place a forum for discussion between member states, between the Commission. La resolución, sin embargo, no es vinculante y no llega a la prohibición a escala de la UE de las prácticas de conversión que habían exigido los defensores. La comisaria admitió la falta de unanimidad entre todos los Estados. En el Festival de Cine de Cannes, más allá del glamour, los smoking y las llegadas a la alfombra roja, otro equipo llama a veces la atención en la Croisette. Los perros policía, entre selfies con las estrellas. Algunos asistentes al festival se dan cuenta de repente de que un hocico los está olfateando discretamente. Su misión, detectar cannabis y cocaína entre los visitantes. Y para estos olfateadores de 4 patas, no importa si se trata de famosos, turistas o simples curiosos, solo importa el olor. Je peux me diriger aussi bien vers une femme, vers un homme, quelqu'un qui soit en costume ou apprêté en tenue de soirée ou quelqu'un qui soit en survêtement, casquette. Même le chien, de toute façon, il ne fait pas la différence. Donc lui, elle suit les odeurs et ce pourquoi elle était formée. En Francia, los controles de drogas realizados por la policía en locales privados siguen estando estrictamente regulados por la ley, lo que limita las posibles intervenciones. Sin embargo, en grandes eventos como Cannes, la circulación de narcóticos no es ningún secreto para nadie. Plus on aura la posibilité d'aller sur des lieux privés, plus on sera efficace. Vraiment, là c'est la législation qui nous contraint aujourd'hui à faire ça sur la voie publique. En tout cas, ça nous suffit pour travailler, pour être efficace et pour obtenir de bons résultats. Cine, glamour, estrellas y un perro que casi podría ser el protagonista de una película policíaca. En Cannes no necesita guión ni vestuario, su olfato basta para desempeñar el papel principal.